Es que uno tiene que amar a Cristo. Si uno no puede amar a Cristo, entonces ¿en qué está en el Evangelio? El amor de Cristo tiene que estar entronado en nosotros, rugiendo en nosotros. Hoy quiero hablarles sobre la gran comisión, el espíritu compasivo del enviado. La iglesia cristiana, en el tiempo de la iglesia del principio, en medio de la persecución, porque hubo una gran persecución cuando Saulo de Tarso la desató contra los cristianos. La iglesia podría reaccionar de dos maneras. Una, volviéndose temerosa y escondiéndose, y otra, surgiendo en la lucha, huyendo pero conquistando territorios. Y esa iglesia respondió de una manera sorprendente ante la persecución. No es el hecho de que criticaban a los cristianos o hablaban de ellos. Esas son boberías. Gente que llora, que se defiende cuando lo critican. Esas son niñerías. El asunto es que entraban a la casa de los creyentes, los arrastraban, algunos los mataron, a mujeres las maltrataron, las humillaron, las golpearon, las arrastraron y les dieron órdenes estrictas de no hablar de Jesús. Eso es una persecución. Entrar a las casas de los creyentes porque tenían autoridad. Tenían autoridad por escrito de perseguir, hasta de matar. Y no lo hicieron con Esteban, pues. Pero la iglesia reaccionó maravillosamente. En lugar de dejarse llevar por un sentido de derrota y exterminio, proclamó con mayor ímpetu el mensaje del amor de Cristo. La iglesia surgió. Hubo estragos en la iglesia. Al morir Esteban, la persecución contra la iglesia se agudizó. El odio se mostró en contra de los creyentes. Segundo, los creyentes fueron obligados al destierro. Tuvieron que huir a Samaria, Antioquía y a otros territorios de afuera. Los creyentes, incluyendo las mujeres, sufrieron una guerra de persecución, de maltrato y humillaciones. Fueron golpeados
y privados de su libertad. En segundo lugar, la iglesia tuvo una actitud loable. En lugar de apostar al escapismo de la fe, en vez de negar a Cristo, apostatar de su fe, los que fueron esparcidos fueron anunciando que Cristo es el Señor. Aleluya. ¿Sabe cómo puedo llamarle a eso? Las semillas fueron esparcidas. Las semillas fueron esparcidas. Cada hombre comenzó a publicar el nombre de Jesús, a declarar con poder el nombre de Jesús. El evangelio se esparció porque es el propósito de la persecución. Predicaban con gran poder y Dios apoyaba con señales y milagros la proclamación del evangelio de Cristo. Predicaban la palabra y los milagros se daban. Las manifestaciones venían. Estoy hablando de las misiones de la iglesia del principio, de ese desenvolvimiento maravilloso de aquella iglesia naciente. El resultado es que había un gran regocijo en todos los lugares donde el evangelio fue proclamado, y eso desorientó a las autoridades judías. En vez de hacer un daño, le hicieron un bien a la iglesia. En vez de matar la iglesia cobró fuerza y vida. Aleluya. En tercer lugar, vino la expansión de la iglesia. Vino la expansión de la iglesia. Para mí, a eso fue llamado la iglesia, a expandirse, a ser fructíferos. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios debe ser fructífero. En esto he glorificado a mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. ¿Cuánto fruto? Mucho. Y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo usted y yo honramos más al Padre? Dando fruto. Le pregunto, en los 30 años que tiene usted de ser cristiano, ¿qué fruto tiene? ¿Qué ha hecho usted por el bien del evangelio? No olvide que el hacha está puesta a los malos árboles, a los infructíferos. Dios quiere que tú seas fructífero. Debe ser una preocupación constante de los hijos de Dios el fructificar y expandir la obra. La expansión de la obra de Dios debe ser lo más grande, lo más sagrado y lo indispensable de la iglesia. Solo es posible esa expansión por la labor dedicada de los creyentes en Cristo. Gente de pasión que multiplica sus viñas,
que consolida, que disipula, que lleva las marcas de Cristo encima. Porque a eso fuimos llamados. Qué satisfacción, diría, qué orgullo ser llamado a la proclamación del Evangelio y tener fruto abundante. Y luego, esa expansión de la iglesia es apoyada por Dios, por la actitud valiente y consagrada de los hijos que aman la expansión. Ante las adversidades, la iglesia puede asumir una actitud. Puede ser de frustración, de derrota o de ánimo y victoria. Si opta por la segunda actitud, seguro que habrá crecimiento numérico y espiritual, cualitativo y cuantitativo. Es exactamente lo que ocurrió con el evangelista Felipe en Samaria. El hombre huyó de Jerusalén. Lo conocemos en el antiguo pacto, trabajando al lado del primer mártir de la iglesia, Esteban. Él y Esteban eran parte de los 7 diáconos que fueron elegidos para cuidar las mesas de las viudas de los judíos y de los griegos. Pero había características en ellos: llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, de buen testimonio y de fe. Eran líderes prominentes que crecieron, desarrollaron, maduraron, fueron perfeccionados. Esteban no pudo continuar la batalla. Murió en manos de los enemigos de Dios, apedreado. No pudieron soportar el poder del conocimiento y de la sabiduría con que hablaba. Luego dijo: veo la gloria de Dios y a Jesús sentado en el trono de Dios. Y dijeron: mátenlo, apedréenlo. Esa fue una guerra. Todos ustedes deberían conocer esa historia, la iglesia al principio. Hechos 8:1 dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos eran otro nivel, tenían convicciones de quiénes eran. Los demás líderes salieron huyendo, esparcidos, pero había un propósito. La persecución tenía un propósito: despertar a la iglesia de la comodidad, sacarla y lanzarla a la conquista. Fue una tremenda persecución. A lo mejor Honduras necesita una persecución. A lo mejor la iglesia necesita ser perseguida. Me escribía un pastor amigo y decía: la iglesia de San Pedro Sula no está creciendo. Ha dejado de crecer hace años, solo está saltando. Y no hemos cuidado las generaciones. Y es real. La iglesia no ha crecido.
Solo se ha cambiado de congregación. Es una época peligrosa. Primero porque este país es de Dios. Y si la iglesia no cambia su comportamiento, Dios la va a sacudir desde las bases y nadie podrá evitarlo. Así pasó con aquella iglesia. Y amados, el punto es que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El hombre había conseguido el amor de la gente. La muerte de Esteban es un antes y después en la vida de la iglesia. El hombre era amado por creyentes y no creyentes. Hubo un gran llanto sobre él. Era un hombre valioso. Pero el diablo, aunque quería matarlo, lo que no sabía es que después de la muerte de Esteban vendría el más grande avivamiento de la iglesia del principio. Dígalo conmigo, aleluya. La muerte impresionó a Pablo. Y lo que más le impresionó es que las ropas de Esteban cayeron a sus pies. Pero esa historia a mí me apasiona, porque Saulo asolaba la iglesia. Asolaba la iglesia. Olvídese que habían grupos en las casas. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los arrastraba. Los arrastraba. A lo mejor Dios necesita arrastrar a algunos que no quieren obedecer ni someterse, ni buscar ni servir a Dios, a pesar de que Dios ha hecho maravillas en ellos. A lo mejor necesitan ser arrastrados por alguien. ¿O no? Asusta esto, ¿verdad? Sí, asusta. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Y este hombre asoló la iglesia y los entregó en la cárcel. Tenía un odio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A mí me gusta la predicación cristocéntrica. Cuando usted vaya a predicar, no hable tanto de fábulas y de historias y de cosas. Hable de Cristo. Lo que Cristo respalda es su palabra, que hablemos de Él. No de nosotros, de Cristo, de su palabra, de su poder. Y es hermoso que mientras él predica a Cristo, las señales comienzan a ser manifestadas. Como está escrito: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán.
Aleluya. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Señales son sanidades. Señales son manifestaciones poderosas de Dios. Quiero que vean esto. El hombre llega predicando a Cristo. Samaria era una ciudad gobernada por el ocultismo. Al hablar de esto es misiones. El hombre y la mujer que va a ser enviado de este ministerio a misiones a las naciones debe llevar esa marca en su vida: la unción apostólica de Dios, la autoridad contra los demonios, contra la brujería, la santería, la hechicería y el satanismo. La unción para quebrantar cerrojos de hierro, la unción para que se pudran yugos del diablo, la unción para desbaratar los proyectos de Satanás. Es una marca en el corazón de una persona. Porque cuando hablamos de misiones, estamos hablando de conquista, de penetrar en los territorios que Satanás ha invadido ilegalmente, territorios que el mal domina, gobierna. Pero ¿cómo llega Felipe haciendo misiones a Samaria? Predicando a Cristo. Pero cuando él predica, las señales comienzan a darse. He aquí una de ellas. Dice capítulo 8 y versículo 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. ¡Ah! Gritaban pero salían. Gritaban pero se iban. Gritaban pero no podían permanecer. Apláudalo eso, celébralo. Cristo está vivo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Predicó a Cristo y los demonios salían mientras predicaba. Y los paralíticos se levantaron y los cojos saltaron. Y provocó un impacto. Yo creo en mi corazón, en mi espíritu, que para tocar países europeos, la mejor forma es orar a Dios para que surja una oportunidad, para que las señales y manifestaciones de Dios se den en la vida de la gente. La gente incrédula, indiferente a Dios, no puede negar la gloria del Espíritu de Dios sanando a los enfermos. Yo lo creo, dígalo, yo lo creo. Entonces, mire la forma de hacer misiones. Él no llegó a pasear a Samaria, llegó predicando a Cristo. Y como Dios ama que se predique a Cristo, el respaldo a la predicación es sobrenatural.
Dios respalda con milagros, con señales. Así es que los cojos y los paralíticos se levantaron. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Porque hubo un hombre que llegó con el poder de Jesús, que le creyó a Dios. La primera característica de los diáconos era ser llenos del Espíritu. Y uno es lleno del Espíritu cuando tiene un contacto con la palabra diario. Cuando tiene una vida de oración, los demonios tiemblan y las enfermedades saben que le llegó su final. Aleluya. Son vidas llenas. Y una persona que predica a Cristo lleno del Espíritu, las señales van a seguirlo. No vamos a estar, Señor, que venga un poder para sanar enfermos, dame autoridad contra la enfermedad. No, las señales te siguen y vienen después de tu predicación. Nosotros oramos por una mujer que es una mujer de la India. Es una mujer muy linda. Es una negrita preciosa. Voló a Londres para estar en el evento. Regresó a España donde vive. Y con una venezolana, son hermanas lindas. Aman a Cristo poderosamente. Y después dijeron: queremos estar con ustedes y disfrutar de la unción que Dios les ha dado. Y viajaron de España a Milano. Ahí estuvieron 3 días con nosotros. Y en la noche oramos y quebrantamos fuerzas del mal en ella. Y ella cayó bajo la unción del Espíritu. Y después se levantó y no podía caminar, estaba como borracha. Pero luego estalló la electricidad y todos los dormitorios, solo los dormitorios de los que están con nosotros en el evento, se fue la luz violentamente, una explosión. Nosotros sabíamos que era. La verdad es que cuando vayas a misiones, Satanás querrá oponerse, pero nunca podrá derrotarte, porque llevas la gloria de Jesús sobre tu vida. Y los milagros te van a seguir, y los milagros te van a seguir, y los milagros te van a seguir. Te lo aseguro. La ciudad de Samaria estaba gozosa. Se cambió el ambiente. La atmósfera de la ciudad se transformó porque había vivido subyugada al ocultismo. Pero hubo un hombre predicando a Cristo y operando bajo el poder y la unción del Espíritu. La ciudad se cambió. Un hombre apasionado que le creyó a Jesús. ¿Cuántos hombres de esta casa pudieran tener esa pasión para que juntos hagamos maravillas? Para que en cada grupo de crecimiento, en cada viña, la gente pueda llevar las sillas de rueda, la gente pueda ir en sus muletas, y la gente que tiene cáncer, que está muy de moda, se le pone las manos encima y la gloria de Dios cae sobre ellos. Aleluya.
La iglesia tiene que recuperar el poder perdido. Las señales son una perla perdida de la iglesia que tiene que recuperar por la unción de Dios. Pero pasa algo aquí que me llamó la atención. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, dígalo conmigo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Esa es la historia de una iglesia maravillosa. Después que la iglesia de Jerusalén, digo la iglesia de Jerusalén, porque estaba la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, porque ese fue el sueño de Dios. Yo creo que toda esta cuestión de denominaciones y grupos independientes hemos complicado el reino de Dios. Hemos hecho divisiones y cada organización es un reino impenetrable. Yo no creo que Dios haya soñado así. Nunca creo que fue el deseo de Dios que el mundo espiritual fuera así. Había una iglesia, la de Jerusalén, y cuando esta iglesia oyó, por favor, cuando esta iglesia oyó del movimiento espiritual en Samaria, enviaron nada menos que a Pedro y a Juan. La iglesia habló y dijo: tenemos que ayudar a Felipe. Y Felipe nunca dijo: hey, este es mi avivamiento, ¿qué hacen aquí? Ni se tocó el cuello, dijo: esta es mi cosecha, mis logros. Porque el crecimiento nos vuelve orgullosos, sobrados. Ya luego no queremos hablar con nadie y nos volvemos una isla. Felipe abrazó la actitud de la iglesia de Jerusalén, pero como no habían denominaciones, no hubo problema. Pedro y Juan vino con el propósito de ayudar al movimiento de Dios en Samaria provocado por Felipe. Y ellos vinieron para poner las manos sobre la gente para que recibiera el Espíritu Santo de Dios. Así que le ponían las manos encima y hablaban en lenguas. Así. Y Samaria se volvió loca. Y lo extraordinario de Dios fluyó. Yo le llamo a eso misiones.
Una iglesia yendo a la conquista, al alcance de otros, de culturas extranjeras, de alcance de grupos étnicos. Cuando usted va a Londres, usted ve gente de todas las naciones de la tierra. Usted oye hablar culturas. Cuando íbamos en el auto con Rosemary y Nidia, oímos a un hombre hablar tan extraño y yo me reí y le digo: ¿qué Judas habla? Y dice Nidia: este es Londres, el país de las culturas. Y tú puedes ver el hambre, la necesidad, el vacío. Así estaba Samaria. ¿Quién pudo creer que una sociedad gobernada por la magia, el ocultismo, podía reaccionar tan positivamente y permitir un movimiento divino a través de la vida de un hombre, de un misionero que impactó a esa generación? Es que con el poder del Espíritu eres capaz de revolucionar. Con el poder del Espíritu eres capaz de hacer cosas grandes. Me gusta mucho esto. Pero en los próximos 10 minutos quiero hablarles del misionero por excelencia. Estamos hablando, a excepción de Cristo, el apóstol Pablo. Pablo llegó a Éfeso. Éfeso era parte de Asia, del Asia Menor. Había allí una diosa, la diosa Diana. Había un espíritu de prostitución muy grande, muy fuerte. Y habían personajes tipo Demetrio que elaboraban estatuillas de la diosa Diana, vendiéndolas a toda Asia y venerándola. Pero llegó Pablo. Cuando llega un misionero ungido de Dios, la historia se cambia. Y el poder de Cristo y el reino de Cristo se establece en una ciudad o en una nación. Dígalo: pero llegó Pablo. Pero llegó Pablo. Pero llegó Pablo. Y Pablo era un hombre ungido. Pablo era un hombre ungido. ¿Cómo era Pablo? Un hombre que tenía la gloria de Dios. Y decía Pablo: no son dioses los que se hacen con las manos. No son dioses los que se hacen con las manos. ¿Por qué? Los que elaboraban las estatuillas de Diana decían: esta es nuestra diosa. Pero Pablo predicaba: no son dioses los que se hacen con las manos. Y la gente dejó de comprar, convirtiéndose al cristianismo. Así que cuando aquellos vieron el impacto de la baja en su economía por la falta de compras, levantaron una revolución. Y se levantó la ciudad de Éfeso a gritar. Unos decían una cosa y otros hablaban otra. Había confusión. Dios no estaba allí. Y otros gritaban: grande es la diosa Diana. Y Demetrio dice: este Pablo está diciendo que no son dioses
los que se hacen con las manos. Y este hombre puede llevarnos a la quiebra. Y toda la ciudad se revolucionó. ¿Qué son las misiones? Revolución. Esta onda no es una política donde venga alguien a decirnos: les doy tanto si me apoya. Porque la iglesia ya no tiene que creer en hombres. ¿O creen ustedes en hombres? ¿O andan gritando a ustedes por hombres? Tiene que ser ridículo, pues. Nuestro líder es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Yo no quiero gente en este pueblo que anden enalbordando banderas y cuando se les hable, conociéndolo bien a uno, le dicen: bendiciones, hermano. Hola. ¿Qué tal? Porque les da vergüenza. Yo no quiero que la cosecha sea arrastrada por nadie, ni que grupos políticos nos metan en diferencia. Usted no come por la política, usted come porque Cristo lo alimenta y lo bendice. No quiero este pueblo dividido por colores políticos. La revolución de allá es porque tenían miedo de un hombre cuando hablaba. Tenía un nivel de influencia que lo logró estando cerca de Jesús. Su vida de oración, su amor por la palabra. Y Dios lo premió con la influencia de multitudes. Y hay algo aquí que me gusta mucho. Según Hechos 19:11, dice que hacía Pablo milagros extraordinarios por la mano de Dios, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Con esto que se secaba el sudor, lo colocaban a los enfermos y a los endemoniados, y eran sanos y libres en el nombre de Jesús. Fue su nivel. Su nivel. Verso 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecho la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Y el verso 20, glorioso verso, dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Apláudalo pues, celébrelo. Aleluya. El hombre se estableció en Éfeso y su predicación estremeció a todos los que tenían libros de magia, a todos los que el diablo los había engañado, los que habían practicado ocultismo, y los trajeron a los pies de Pablo. Su nivel de influencia estremeció a Éfeso.
conquistó una ciudad con poder, la revolucionó, predicando a Jesús y haciendo milagros que el diablo no podría jamás negar. Queremos enviar unas 20 personas a Londres que hablen inglés en septiembre. Do you speak English? Are you ready for to go? Unos 20 a Londres para tocar la juventud de Londres el próximo septiembre 2014. Pero esta gente que va a ir mentalizada y con un corazón abierto, ayunados y orados para fluir en el poder de Cristo Jesús el Señor. Esto es misiones. Queremos llegar al mundo. Estoy soñando con una generación. Escúcheme. Estoy soñando con una generación de jóvenes, de sus hijos. Me escribía una linda hermana y me dice: pastor, mi hija habla inglés y siempre soñó ir a otras naciones. Nuestras primeras misiones serán cortas, preparando el camino y la mentalidad de la gente que estará saliendo en el futuro. Me escribieron, me han escrito de Europa. Aleluya. Me dijo un varón: Europa está hambrienta. Aquí estamos. Me han escrito de otras filiales de América y me han dicho: ¿cuándo comenzamos? Hay una gran expectativa. El ser iglesia no es un juego de niños, ni un juego religioso para andar saltando y viendo iglesias bonitas. El ser iglesia es tener concepto para tomar rumbo a otras naciones y conquistarlas para Cristo Jesús el Señor. Cumplimiento de la gran comisión. Heme aquí, envíame a mí. Porque lo que Dios va a hacer en ese tiempo, lo profetizo, es patrocinarte, es promoverte, empoderarte de una visión transcultural más allá de nuestra cultura. Pero tienen que aprender el idioma inglés, o italiano, o portugués. Deben aprender un idioma y ser llenos del Espíritu. Estoy apasionado con esto. Desde que venimos de Europa, yo vengo loco con esto. Me he levantado de madrugada, he dormido 4 o 5 horas y algo está pasando en mí. Y no quiero parar. Le dije a Dios: yo sé que esto es tuyo, porque el mayor nivel de una iglesia es cuando una iglesia comienza a liberar su gente y enviarla a otras latitudes, a cosechar. Pero gente que tenga el poder de Cristo, la unción, la autoridad de Jesús. ¿Cuántos quieren la unción de Jesús? Vengan, los que están soñando y quieren la unción de Dios sobre su vida, corran.
Corran al altar de Dios. Vamos. Este es un lindo momento, iglesia. Es un momento crucial para nosotros. Heme aquí, envíame a mí. Quiero abrir un futuro para ustedes. Quiero que sean marcados para cosas grandes. Quiero que sueñen con las misiones. Quiero que vean la gloria de Dios. Póngase de pie en la iglesia. Arriba todos. Díganlo con nosotros. Yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu nombre a las naciones. Sana a los enfermos. Sana a los enfermos. Señor, poder de Dios descienda sobre los enfermos. Milagros pasen esta noche en el pueblo. Señor, reciban milagros de Dios. A mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Levante las manos. Vamos, quiero que hable con Dios fuerte. Dígale a Dios, aquí estoy. Prepárame. Capacítame para hacer lo que tú quieres que yo sea. Un misionero. Y llevar tu gloria a otras naciones. Llevar tu gloria a otras naciones de la tierra. Vamos, será un proceso, pero es un momento de llamamiento. Dios está captando tu atención. Para algunos que sea más luego, para otros será más largo, pero será. Lo importante es que Dios despierte tu espíritu. Que Dios despierte tu espíritu. Dile a Dios, aquí estoy, envíame. Aquí estoy, Señor, envíame. Tócalos, Espíritu Santo. Envíalos, Dios. Capacítalos. Eso. Solo toque el piano suave. Levante los brazos. Dulce unción de Dios, ven sobre ellos. Vas a necesitar un poder. Ábrete al poder del Espíritu. Dile, lléname de tu Espíritu. Unción de Dios, desciende. Comienza a hablar en lengua si puedes hacerlo. Y si no, recibe el poder del Espíritu. Si no, recibe la gloria del Espíritu. Aleluya. Reciba la gloria del Espíritu. Desato la unción de Dios. Desato la gloria de Dios sobre sus cabezas. Tómalos, Padre, prepáralos. Prepáralos en el tiempo para ser enviados. Desciende con poder a ellos. Gloria de Dios, desciende, desciende, desciende. Háblale de adentro. Aquí estoy, Señor. Soy todo para ti. Soy todo para tu obra. No importa lo que cueste. Lo quiero. Hay una unción cayendo aquí. Recíbanlo. Unción de Dios, ven sobre ellos.
ven sobre ellos. Ven sobre ellos. Reciban, lo van a necesitar. Que la unción fluya, que el poder se mueva. Corre, Espíritu Santo, como ríos en ellos. Corre como ríos en ellos. ¡Fuego! ¡Fuego! Lo vas a necesitar. ¡Fuego! ¡Fuego! Fuego de Dios, tómalos. Fuego de Dios, llénalos. Hay una unción fuerte. Es que Dios ama esto. Dios ama las misiones. Desato el poder de Dios sobre tu vida. Desato milagros. Que mientras ores por enfermos, estos se sanen. Mientras prediques a Cristo, las señales te sigan, los milagros vengan, las manifestaciones te sigan. Poder sobre ellos. Tome las manos de la persona que está a su lado. Tome las manos de la persona que está a su lado. Voy a desatar un poder sobre su vida esta noche. Hay algo fuerte moviéndose aquí. Dios te está ungiendo. Dios estará preparando el camino desde este tiempo en adelante. El mundo te espera. ¿Listos? Unción de Dios. Ven sobre ellos. Ven sobre ellos. Espíritu de vida y de poder, sopla sobre ellos.